Con nosotros Víctor Ronquillo nos va a plantear este asunto preocupante de la presencia del ejército en labores de seguridad nacional, de seguridad pública, de control, de combate al narcotráfico que están resultando en estos llamados daños colaterales, como en una guerra común y corriente en la cual se suspenden las garantías individuales y en la cual se encuentra un estado de excepción. Pero nosotros realmente estamos de facto a lo mejor en esa situación, pero la realidad no es que estemos en una guerra. Es así, Laura, buenas tardes. Mira, lo que ocurre en este momento es una situación extrema. No hay duda de que la única alternativa que encontró el Estado mexicano hace algunos años para enfrentar la violencia del narcotráfico fue la del ejército. Una alternativa que puede ser cuestionable. Lo que ocurre de fondo es que el ejército no está preparado para realizar labores de seguridad pública, y al no estar preparado para realizar labores de seguridad pública, tenemos esta serie de eventos lamentables donde se ha llegado al extremo de que personas inocentes pierden la vida. Pero no solamente se trata de estos eventos, también se trata de constantes violaciones a los derechos humanos, con detenciones arbitrarias, con tortura, con cateos ilegales, ¿no? Entonces, todo esto conforma realmente un panorama muy preocupante que se repite día con día en muchas regiones de nuestro país. Acabamos de ser testigos de un caso, una familia dentro de una carretera en Monterrey en la cual son asesinados un hombre y un chico de 14 años. Sí, y lamentablemente cuando uno revisa los casos encuentra uno ciertos patrones que tienen que ver con la falta de preparación del ejército para realizar estas labores, ¿no? O sea, hay un caso significativo como ocurrió en el Tecnológico de Monterrey, otro caso significativo que es el de los niños Almanza, allá en el norte, en Tamaulipas, en la carretera también. Lo que pasa en estos casos es que de pronto el ejército o los integrantes del ejército se sienten agredidos en un momento dado por no tener esta formación y por responder a lo que están entrenados, que es pues finalmente a terminar con el enemigo. Creo que en el fondo de todo esto hay un desconocimiento de la gravedad y de la dimensión que tiene el problema también en términos sociales, ¿no? O sea, el problema del narcotráfico no puede atenderse solamente por la vía punitiva. Veamos esta primera parte de tu reportaje, Víctor. Hace cerca de un año, el 24 de noviembre del año 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en contra del Estado mexicano al considerarlo culpable de la desaparición de Rosendo Radilla, ocurrida el 25 de agosto de 1974 en Atoyac, Guerrero, a manos de militares. El caso Radilla, básicamente lo que le interesa a los familiares que nosotros representamos es que se investiguen los hechos. Hemos recientemente acudido a la Procuraduría, hemos visto y revisado el expediente, no hay ni un solo avance adicional a la fecha en la que se emitió la sentencia. Es más, mira la situación, ni siquiera la PGR ha incorporado al expediente la sentencia de la Corte Interamericana, 8 meses después de emitida la sentencia, lo cual denota el desinterés absoluto por investigar este caso, que es un caso paradigmático, que tiene una sentencia internacional. La sentencia dictada por la Corte Interamericana cuestionó el fuero militar. Ordenó a las autoridades mexicanas adoptar en un plazo razonable las reformas necesarias para que los delitos y violaciones a los derechos civiles perpetrados por militares sean juzgados por tribunales ordinarios. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, casos de tortura gravísimos en cárceles, en instalaciones militares, donde a pesar de las denuncias internacionales no hay ninguna voluntad de investigar estos hechos, a pesar de la presión internacional no hay ninguna posibilidad. En algunos casos, cuando los testimonios son tan fuertes y tan concretos y contundentes, se envía las investigaciones a la jurisdicción militar, donde empieza a vivir el contexto de la impunidad. Para concluir, vale señalar que el Código de Justicia Militar fue expedido mediante decreto por el presidente Abelardo Rodríguez el 31 de agosto de 1933, sin que fuera discutido en el Congreso de la Unión. En lo fundamental, el marco jurídico que rige a las Fuerzas Armadas no se ha modificado desde hace más de 70 años.
Víctor, hay una propuesta de modificar el Código de Justicia Militar. Sí, eso es una buena noticia dentro de este tema que de pronto no parecería que habría buenas noticias, ¿no? Después de que casi un año la Corte Interamericana dictó una sentencia en contra del Estado mexicano, considerándolo culpable al Estado mexicano en su conjunto de la desaparición de Rosendo Radilla en la década de los años 70 por obra de los militares, el Estado mexicano hoy, ayer en el Senado, el secretario de Gobernación, Francisco Blake, respondió a los cuestionamientos de los senadores de la oposición, del PRI, sobre todo del PT, en que le hicieron ver que hacía falta responder a esta sentencia de manera oportuna e inmediata. Y el secretario de Gobernación respondió con que muy pronto habrá una iniciativa de ley por parte del Ejecutivo enviada al Senado para reformar el Código de Justicia Militar. Es una muy buena noticia. Ojalá y esta noticia llegue muy pronto, porque lamentablemente, como veíamos en el reportaje, cuando los eventos de violencia que lamentamos, cuando las violaciones de derechos humanos se suceden por parte de integrantes del Ejército Mexicano, lo que ocurre en los casos más graves es que se investigan, pero se investigan por el propio Ejército, lo cual a la larga puede llevar a casos a la impunidad. Veamos esta segunda parte del reportaje. Los efectos de la llamada guerra del narco vulneran el derecho a la vida. Son evidencia de una situación extrema, el saldo dejado por el Ejército Mexicano en su actuación en labores de seguridad pública. Daños colaterales. Es un concepto que nos parece muy preocupante. Cuando se está en un conflicto armado, las víctimas civiles que ocasionan esta situación hace que se denominen daños colaterales, y en México se está veniendo incorporando ese tema de daños colaterales, lo cual es preocupante. Si son civiles que son víctimas de asesinatos o amenazas o situaciones de ese tipo cometidos en esta guerra contra el narcotráfico. Las denuncias por presuntos abusos militares suman en los últimos 3 años más de 3,000. Los casos donde hay que lamentar pérdidas humanas se multiplican. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado distintos hechos donde la actuación de los efectivos militares generó lamentables violaciones a los derechos humanos. Recientemente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido 2 recomendaciones en los casos de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey muertos en un enfrentamiento el pasado 19 de marzo y el caso de Martín y Brian Almanza, ocurrido el 3 de abril en Ciudad Mierta, Tamaulipas, donde estos 2 menores de edad también murieron. Me parece importante el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos establezca primero que se violaron varios derechos, a la integridad física, al acceso a la justicia, a la seguridad personal, pero también que exprese en la misma recomendación que fueron manipuladas las escenas de los hechos. Las violaciones más frecuentes a los derechos humanos por parte de integrantes del Ejército Mexicano, de acuerdo a las denuncias presentadas a la CNDH, son los cateos ilegales, las agresiones, la tortura y las detenciones arbitrarias. La exigencia de justicia ante estos hechos enfrenta al fuero militar. Los delitos graves perpetrados por militares hasta ahora no son juzgados por la autoridad civil. Y el punto importante es aquí expresar que no existen controles civiles efectivos sobre esta institución. Y nos parece importante, pues, desde una perspectiva de derechos humanos, el que existan mecanismos de rendición de cuentas. Víctor, en aras de la protección de la seguridad pública, ¿nos tendremos que resignar a estos daños colaterales? ¿Está contrapuesto, digamos, la seguridad de las personas con esta búsqueda de la seguridad pública? No, de ninguna manera. Yo creo que esto es un absurdo y es francamente un tema que vale la pena discutir a fondo. No es cierto, no tenemos que sacrificar nuestros derechos como ciudadanos ni nuestros derechos fundamentales por seguridad. O sea, no tenemos por qué ser en algún momento dado violentados en aras de la posible seguridad. Existe otro concepto que es la seguridad humana, y la seguridad humana contiene también asuntos que tienen que ver con la resolución de estos problemas desde una perspectiva social amplia. El asunto del narcotráfico no se puede acabar solamente por la vía punitiva, no se puede acabar soltando al ejército y ocupando ciudades. El asunto del narcotráfico tiene que comprenderse
verse como un problema social. De hecho, en Estados Unidos en este momento existe ya una preocupación en torno a ese tema que ha ido creciendo. Creo que lo que puede ocurrir muy pronto es que este asunto vaya ganando territorio, ¿no? De hecho, ya en Ciudad Juárez, a partir de los acontecimientos lamentables de la muerte de un grupo de jóvenes masacrados a principios de este año, el reclamo social tuvo respuesta y hoy en día ya existen posibilidades de construir alternativas sociales frente a este problema terrible del narcotráfico, Laura. Gracias, nos vemos entonces pronto con Nos otra vemos. entrega de Nosotros los Otros. Nos vemos, Laura. Nos vemos, Víctor, gracias. Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos por cuarta ocasión, Tepoztlán, Morelos es la sede del Festival de la Memoria. Es un encuentro consagrado a la proyección de documentales iberoamericanos.